Expediente número 3. Asesino serial número 15. Macanaki la realeza. Es un acróstico. ¿La conoces? ¿Sabes quién es? No la conozco. Te recomiendo ser honesto. No querrás que recurra a él. Como sea. ¡No! 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 ¿Dónde está ella? ¿Quién? ¡Ella! Pobre tipo. Ahora está en una crisis interna sobre si ser un asesino culturalista o innatista. Y hablando de culturalismo e innatismo, aprovecho este momento para mencionar y agradecer por el inmenso apoyo que recibió en nuestro primer video. Espero que les siga gustando nuestro contenido y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de los próximos videos que estaremos subiendo. Ahora sin más que decir, en el video del día de hoy vamos a mencionar a mayor profundidad los argumentos presentados en el primer video. Espero que les guste. Un ejemplo de argumento culturalista sería los traumas infantiles. Estos pueden tener efectos graves en la vida adulta. Según los estudios, el 68% de los asesinos en serie estudiados fueron víctimas de abuso o traumas de la infancia. Los niños son más sensibles a las experiencias negativas, debido a la maleabilidad de sus cerebros. Los traumas pueden incluir abuso físico, abuso sexual, violencia doméstica, acoso escolar, guerra o accidentes. La presencia de estímulos fuertes puede destruir el sentido de protección y seguridad de un niño. Los niños más pequeños no comprenden la relación causa-efecto como los mayores. Las experiencias traumáticas y durante estas etapas pueden reducir el tamaño de la corteza cerebral y causar deficiencias en el coeficiente intelectual, la regulación de las emociones y la conciencia. Un ejemplo de este impacto es Richard Ramírez, conocido como el asesino de la noche. Creció en un entorno familiar violento con abusos físicos por parte de su padre. Además, su primo mayor, veterano de combate, le mostraba fotografías y descripciones detalladas de sus crímenes y violaciones. Siguiendo con los argumentos culturalistas, según Fromm, hablamos de la persona perturbada como aquella que ha fracasado en el desarrollo de cualquier vínculo personal o se siente prisionera. Cuando hablamos de sentirnos prisioneros, hablamos de sentirnos aislados. Según cifras del FBI, el 71% de asesinos seriales hedonistas habían sufrido constante aislamiento social durante su infancia. Una de las necesidades básicas del ser humano es la de vincularse con el otro. Según Alcaraz, justamente estas mismas vinculaciones son las que forman los rasgos críticos positivos de carácter personal en cada uno de nosotros. Un ejemplo de estos rasgos son, por ejemplo, la confianza que sentimos en el otro. En el grupo de asesinos estudiados, los rasgos críticos negativos predominaban sobre estos mismos rasgos. Esto significa que estos individuos no eran capaces de formar relaciones interpersonales correctas. Eso es importante para entender la formación de los asesinos en serie, puesto que la primera fase de un asesino serial es la fase áurea, y esta es una de las fases más importantes, puesto que el asesino se aísla en sus propias ideas macabras, justamente en sus propias fantasías, y lamentablemente termina dependiendo de estas. En segundo lugar, Alcaraz también señala que este mismo aislamiento afecta también al mapa cognitivo, que es prácticamente la estructura donde se desarrollarán las formas de pensar del individuo o su actuar o su desarrollo intrapersonal. Justamente esto tiene bastante sentido, puesto que la primera fase, la fase áurea, el individuo se va a aislar tanto en su mundo que terminará teniendo una idea sesgada de la realidad. Alcaraz también menciona que el aislamiento social también afecta el filtro de retroalimentación que todo el mundo posee, puesto que sin interacción social, los comportamientos negativos del individuo no pueden ser ni aprobados o desaprobados por una figura de autoridad o por los compañeros, lo que significa que el individuo termina creyendo que sus acciones están bien. Y esto es bastante peligroso, puesto que los asesinos operan
y se vuelven modelos de autorretroalimentación. Pero recordemos que estos asesinos, justamente por el aislamiento social, viven en una prácticamente fantasía y en ideas sesgadas de la realidad misma. Rechazo paternal. ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rechazo paternal? Bueno, este rechazo se puede dar por parte de padres, figuras paternas o incluso figuras de autoridad. Esto representa un impacto significativo en el desarrollo y la formación de la personalidad e incluso de conductas criminales del asesino serial. ¿Y por qué se da esto? Bueno, este rechazo genera sentimientos de ira, de resentimiento e incluso de deseo de venganza, por lo que estas emociones negativas se pueden manifestar como conductas violentas hacia el entorno en el que se encuentra el asesino serial. Si bien esto ocurre en muchos niños, a menudo se considera como el punto de inflexión de conocidos asesinos seriales, por lo que el hallazgo de Eric Hickey demuestra y destaca bastante la importancia de los factores sociales y emocionales, la interacción que existen entre ellos para el desarrollo del asesino serial. Como primer argumento de la posición innatista, tenemos la influencia de los factores biológicos y genéticos en la violencia extrema. Esto considerando factores como las secuencias de ADN, neurotransmisores y alelos de riesgo. Cada uno de estos desempeña un papel importante y significativo en la predisposición y expresión de comportamientos de violencia extrema, como veremos a continuación. En primer lugar, tenemos el papel de las variaciones genéticas en la predisposición a la violencia. Para empezar, debemos considerar que diversos estudios genéticos ya han identificado genes relacionados con la regulación de la agresión y el comportamiento violento en seres humanos. Estas variaciones genéticas pueden afectar la expresión de proteínas y neurotransmisores en el cerebro, alterando los sistemas de recompensa y respuesta al estrés, contribuyendo a la propensión hacia la violencia extrema. Por otro lado, un estudio realizado por Moffitt en el 2005 confirmó que efectivamente no hay un único gen de la violencia, sino hay una variedad que puede contribuir al desarrollo de esta. Considerando esto, también debemos tener en cuenta la interacción de los factores genéticos y ambientales, ya que la combinación de ciertas variantes genéticas y experiencias adversas o traumas durante el desarrollo de una persona pueden aumentar significativamente la probabilidad de desarrollar tendencias de violencia. En segundo lugar, tenemos la influencia de los neurotransmisores. Como ya mencionamos anteriormente, ciertas variaciones genéticas pueden llegar a tener un impacto importante en los receptores de neurotransmisores y por lo tanto la respuesta de los individuos a ciertos estímulos. Los neurotransmisores, tales como la serotonina y dopamina, desempeñan un papel crucial en la regulación de emociones y el comportamiento de un ser humano, y su desregulación está relacionada a la violencia extrema. Por ejemplo, la disminución en los niveles de serotonina se han asociado con un mayor riesgo de agresión y violencia. Diversas alteraciones en la función de neurotransmisores pueden llegar a afectar el procesamiento emocional y la capacidad de controlar impulsos. De ahí nace la violencia en el ser humano. Por otro lado, se ha comprobado que ciertos medicamentos que afectan los neurotransmisores se usaron efectivamente para tratar comportamientos e impulsos violentos en ciertas personas, comprobando el papel que tienen estos en el desarrollo de la violencia. Por último, tenemos el papel del alelo de riesgo en la violencia extrema. Estudios de asociación genética han identificado ciertos alelos de riesgo que están vinculados a una mayor tendencia de desarrollo de comportamientos violentos. Estos pueden afectar la función cerebral, incluyendo áreas involucradas con el control de impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones. Por ejemplo, uno de los alelos identificados fue el alelo de 10 repeticiones del gen transportador de dopamina DAT1. Este se considera como el alelo de riesgo principal, ya que mostró una mayor probabilidad de comportamientos violentos y antisociales en los individuos. Este se asocia con una mayor participación en actos delictivos y violentos entre adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en los hombres. El impacto del alelo de riesgo se ve frecuentemente relacionado a la interacción con factores ambientales. Ciertas experiencias adversas durante el desarrollo, como puede ser la exposición a la violencia, abusos o demás traumas, pueden activar o potenciar el impacto de estos alelos en el comportamiento violento, aumentando sustancialmente la probabilidad de manifestar la violencia extrema en un individuo. Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos
que se encuentran en el cerebro y trabajan directamente con el sistema nervioso. Estos cumplen funciones básicas como la absorción de agua o cosas un poco más complejas como son los sentimientos humanos. En el video anterior les comenté que la agresividad es generada por los neuropéptidos de una manera natural, pero en los asesinos seriales esta agresividad se presenta en mayor cantidad, por lo cual en este video les explicaré más a detalle sobre diferentes tipos de neuropéptidos y cómo estos pueden alterar la agresividad en la que se genera en un asesino serial. Primero, según Alfredo Sosa, existen 3 tipos de neuropéptidos que se vinculan más con un perfil de un asesino serial. Estos son la vasopresina, la oxitocina y los neuroesteroides. La vasopresina y la oxitocina se vinculan más con una alteración en el proceso de generar agresividad, es decir, desde un inicio se genera más agresividad de lo común. Esta se podría expresar de diferentes maneras, pero usualmente es con peleas, gritos o agresividad física, pero llega un punto en donde esto se convierte en, ya asesinar a una persona. Luego, los neuroesteroides. Los neuroesteroides están relacionados más con generar un nivel más alto de testosterona de lo normal. En un estudio en una población de Estados Unidos, donde en esa población se presentó un asesino serial, luego de capturarlo se le hizo exámenes, descubriendo que a diferencia de los pobladores comunes, presentaba un nivel mayor de testosterona, relacionándola con mayor agresividad. Es decir, si se presenta una mayor testosterona y los neuropéptidos de oxitocina y vasopresina se encuentran alterados, hay una mayor probabilidad de generar o desarrollar un perfil de asesino serial. Pero ¿cómo podemos no permitir esto? Bueno, los científicos dicen y nos aconsejan de que uno tiene que cuidarse no solamente del cuerpo, es decir, de las extremidades, haciendo ejercicio, sino que también uno tiene que cuidar su cerebro. Lo que uno puede hacer es no consumir alcohol ni drogas. Esta es una de las razones principales por la que los asesinos presentan o desarrollan diferentes discapacidades o enfermedades mentales, no solamente como un mayor nivel de agresividad, sino demencia o depresión. La psicopatía puede estar relacionada con una infancia dolorosa donde el sujeto experimenta carencia afectiva y conflictos familiares. Esto sugiere que el psicópata puede tener una base biológica y ambiental, lo que apoya la teoría innatista de que los rasgos de personalidad tienen una base genética y se desarrollan a través de la interacción con el entorno. Además, el 60% de los psicópatas de niños carecen de al menos uno de sus padres, lo que sugiere que la falta de una figura paternal o maternal puede ser un factor de riesgo para el desarrollo del psicópata. Por otro lado, no todos los niños con una infancia conflictiva se convierten en psicópatas, lo que sugiere que la psicopatía no es simplemente el resultado de una experiencia traumática. Esto apoya que la teoría interaccionista, que sostiene que los rasgos de personalidad son el resultado de la interacción entre factores biológicos y ambientales. También, los rasgos de personalidad son relativamente estables y predecibles, lo que sugiere que los rasgos de personalidad pueden ser medidos y evaluados de manera objetiva. Muchas gracias por ver el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like si les ha gustado. Y prepárense porque el siguiente video va a ser el final de la serie de asesinos seriales, un debate entre el innatismo y el culturalismo. Espera. La conozco. Habla. Está bien, pero olvidaste ver las manos. A todas las unidades, tenemos un asesino serial suelto.